Bueno, estamos hablando continuamente, y es el tono habitual en estos encuentros, hablando continuamente de soluciones, de actores que ejecutan estas soluciones, pero antes de ese paso, antes del paso de la acción, está el conocimiento. Es decir, la acción se tiene que alimentar de un conocimiento que sea fiable. La voz de la ciencia, lo decía también Jacob hace un momento, resulta imprescindible, al igual que resultan imprescindibles las aportaciones, por ejemplo, de los colectivos conservacionistas, ¿no?, que aplican ahí un compromiso muy intenso en la defensa del bien común, ¿no? Y en nuestra mesa redonda de hoy se sientan tres especialistas que aportan esta doble mirada de conocimiento y de compromiso, ¿no? Están con nosotros, y les invito a que suban al escenario, Jorge Olcina, que es director de la Cátedra de Cambio Climático Aguas de Alicante, de la Universidad de Alicante; Nuria Hernández, doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de SEO BirdLife y de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Historia Natural; y Rafael Seiz, que es experto senior en política de agua de WWF España. Bienvenidas, bienvenidos a Málaga Viva. Si os parece, vamos siempre con el reloj tratando de tasar las intervenciones. Podemos abrir una primera ronda de intervenciones de 3-5 minutos cada uno para situar el tema que este año nos ocupa, que es el del agua y el cambio climático. Son muchos los interrogantes que seguramente circularán entre el público que nos acompaña. Si me permitís, os puedo señalar algunos, pero yo creo que son bastante obvios, pero bueno, nos pueden servir para encauzar un poco el tema, aunque también lo ha apuntado Jacob en su ponencia, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, qué escenarios plantea la ciencia sobre la disponibilidad de agua en un territorio como el nuestro, que es especialmente vulnerable al cambio climático por nuestra situación geográfica, etcétera. ¿Seremos capaces de adaptarnos a esos nuevos escenarios? ¿Tenemos tiempo para adaptarnos a esos nuevos escenarios? ¿Realmente hay un compromiso en las administraciones, en las empresas, para cumplir con esa adaptación? ¿Qué acciones se deben de tomar desde los diferentes estamentos para poder enfrentar este problema? ¿Qué hemos aprendido de los ciclos de sequía que eran tradicionales de nuestro clima mediterráneo, pero que cada vez se intensifican más, ¿no? Estamos aquí casi en noviembre y el verano no quiere irse, ¿no? El otoño y la primavera se van estrechando, el verano se va alargando, las lluvias de invierno no llegan y esos periodos de sequía a los que estábamos acostumbrados se hacen más frecuentes, se hacen más intensos. ¿Qué hemos aprendido de los anteriores para situarnos en este nuevo escenario? En fin, hay muchas cuestiones, como digo, que seguro que están flotando en el ambiente. Una primera ronda, si os parece, en el mismo orden que os he presentado: Jorge, Nuria y Rafael, y luego pasamos a abrir un debate, si queréis, y preguntas también del público. Acordaros levantar la mano, os facilitan una ficha y luego podemos preguntarle a nuestros invitados. Muy bien, nada, un placer. Bueno, pues muy buenos días. Lo tienes ahí. Sí, perfecto. Muy buenos días. Comienzo yo el turno de intervenciones. En una síntesis he preparado una serie de imágenes que yo creo que nos pueden sintetizar muy bien lo que os quiero decir. Por supuesto, agradecimiento a la Diputación de Málaga, a la organización de este encuentro. Estamos como en casa, por así decirlo, y hemos tenido una velada muy agradable aquí en Málaga, y coincidir siempre con Jacob, que es amigo desde hace tiempo, es un placer personal. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Yo he resumido esto en 5 ideas clave, ¿no? La primera, que el cambio climático es una evidencia científica. Antes comentaba Jacob que yo ya no asisto a debates con negacionistas, porque el negacionismo es una creencia y el cambio climático es una ciencia, es una evidencia científica, ¿no? Y por tanto ahí están los datos para poderlo comprobar, ¿no? En segundo lugar, que las precipitaciones en España cada vez son más irregulares y están apareciendo cambios en la estacionalidad, lo vamos a ver en unos gráficos. El tercero, que la planificación del agua en España, esta idea puede parecer un poquito alocada, pero yo creo que debemos trabajar en ese sentido. Cada vez debe ser menos dependiente de la lluvia, con todo lo que eso implica.
Debe hacerse una gestión del agua muy eficiente. Nos hablaba el vicepresidente primero de la Diputación, ¿no?, de las pérdidas de agua en red. Yo luego les daré un dato y la verdad es que es para echarse las manos a la cabeza, un total nacional, ¿no? Y por último, que la planificación hidrológica debería estar basada siempre en criterios científico-técnicos, ¿no? Estamos en un tema que está por encima de las ideologías políticas, ¿no? Hablar del cambio climático, hablar de la gestión del agua, la necesidad de garantizar una seguridad hídrica, está por encima de cualquier partido político, digámoslo así de claro, ¿no? Es un bien para la sociedad y la política debe adaptarse junto con la ciencia para llevar a cabo las acciones pertinentes, ¿no? Bueno, nada que añadir a lo que muy bien ha expresado Jacob, ¿no? Estamos en un proceso, lamentablemente está desbocado, ¿eh? Yo últimamente estoy utilizando esta expresión porque ya las proyecciones, nos hablaba el presidente de las Naciones Unidas, ¿no?, de no llegar al 1,5 grados en el 2100. Es que el 1,5 grados, según los últimos modelos, lo vamos a alcanzar en la próxima década y los 2 grados en la década de los 50, ¿no? Con lo cual el proceso va más rápido de lo que los modelos de principio de siglo señalaban, ¿no? Ya estamos trabajando, la Comisión Europea está trabajando con modelos de 3 grados de subida de temperatura a final de siglo, ¿no?, como aquello que ya no nos creemos que podamos alcanzar el 1,5 grados. Cada año emitimos más CO2 a la atmósfera terrestre que el año anterior. Llevamos batiendo récord desde los años 50, que empezaron las mediciones en Mauna Loa, y no conseguimos frenar esa tendencia, ¿no? Lo peor es que hemos firmado 2 acuerdos mundiales, el de Kioto, años 90, y el de París, y año sí año también consumimos más petróleo, gas y carbón, con lo cual, de momento, no están teniendo un efecto. Piensen que estamos en un proceso global con manifestaciones regionales, ¿no? Y ahora veremos que el Mediterráneo es un espacio muy sensible. ¿Qué está pasando en España? Pues ahí lo tienen resumido en dos esquemas, ¿no? Por un lado, el que tienen con esa circulación en rojo, ¿no?, ese arco en rojo, nos está diciendo sencilla o llanamente que cada año tenemos más días de anticiclón sobre las latitudes ibéricas, el anticiclón famoso de las Azores. ¿Quiere decir eso que tenemos menos probabilidad de que llueva? Porque si hay más anticiclón hay más estabilidad. Pero esto está salpicado con jornadas como las que tenemos en el otro mapa, en ese color verde. Eso es una vaguada, ¿no?, que termina configurándose en una dana, una gota fría, como llamamos. Es decir, más eventos extremos, ¿no? Menos días de lluvia, pero salpicados por lluvias, como muy bien decía Jacob, poco aprovechables, porque caen de tromba en apenas una hora. El módulo de lluvias que más está creciendo en la zona del Mediterráneo es el que está entre 50 y 100 litros, bueno, se suele decir en 24, pero realmente caen en hora y media. Y estamos perdiendo confort térmico. Nosotros hemos terminado ahora un trabajo, ¿no?, de las zonas turísticas de España, cómo está aumentando la temporada turística, ¿no?, como bien nos decía nuestro compañero, porque es verdad, estamos a final de octubre y tenemos rasgos de, bueno, pues de lo que antes era un comienzo de junio, un mediados de junio, ¿no?, un inicio de verano, Se está perdiendo confort. Como ven en ese gráfico, esos colores violeta, rojos, se están ensanchando y especialmente en las zonas turísticas del Mediterráneo, ¿no? Podríamos decir que son buenas noticias para el turismo, porque va a poder prolongar su temporada siempre que haga medidas de adaptación en las instalaciones hoteleras, apartamentos, por supuesto planificación urbana. Y son malas noticias para la agricultura, porque cada vez dispondrá, en algunas regiones como las del Mediterráneo, de menos cantidad de precipitación. Yo últimamente empleo un término que realmente no es muy bonito de emplear, pero hablo de mediterranización del cambio climático, ¿no? Aquí estamos viviendo un proceso regional del proceso global de calentamiento planetario. ¿Por qué? Porque estamos muy influidos por lo que está pasando en el agua del mar, ¿no? Una cuenca del Mediterráneo cada vez más cálida, donde a lo largo del año las aguas cálidas permanecen más días, especialmente cálida en el centro del verano, con rasgos de mar tropical,
Seguro que a Jacob también le han preguntado por qué no tenemos huracanes aquí si se dan las condiciones. Bueno, la circulación atmosférica no lo favorece aquí, no lo permite, ¿no? De momento, a no ser que cambien las zonas de circulación. Pero sí que tenemos las condiciones de base, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestros propios huracanes, que son las danas, gotas frías que afectan al Mediterráneo, ¿no? Donde a veces llueve más que los propios huracanes. El huracán es peligroso porque aúna lluvia y viento al tiempo, ¿no? Y el viento es el elemento más peligroso en ese caso, ¿no? Aquí no tenemos tanto viento, pero sí podemos tener lluvias importantes, ¿no? Saben ustedes que en el Mediterráneo tenemos el récord de lluvia en un día de toda Europa, 817 litros en el año 87. Hay otro dato en la localidad de Javea, de Alicante, del año 57, con 871 litros en un día. No está reconocido oficialmente, pero nos habla de la acumulación de agua que en periodos muy cortos podemos tener. Y lo que está pasando, ya voy en el tramo final, es que está cambiando la forma de llover. Lo que más se está notando es que hay un descenso muy significativo de lluvias en verano en un espacio fundamental para nuestro país, que es el sector terminal de la Cantábrica y la Cordillera Ibérica. Ahí nacen, como saben, grandes buenos ríos, ¿no?, con caudal de agua en España, por tanto las cabeceras están menos alimentadas. Y este esquema que estamos trabajando ahora, ¿no?, nos habla un poco de lo que está pasando en la precipitación. El Cantábrico de momento no nota, por así decirlo, el efecto del cambio climático. La parte andaluza, la parte meridional de España, tampoco lo está notando por el incremento de gotas frías. Tenemos ahora un 15% más de situaciones de dana, de gota fría, que los años 70, con lo cual hay más probabilidades de que llueva y eso pues se está manifestando. Pero hay un espacio central en España, sistema central, sistema ibérico meridional, que está recogiendo menos lluvia y ya en unas porciones que empiezan a ser preocupantes, ¿no? Y ahí nacen también, como saben, grandes ríos que alimentan el centro peninsular, que llegan a Portugal en un caso, o la zona mediterránea en el otro, ¿no? Compañeros de Zaragoza han hecho un trabajo excepcional, ¿no?, sobre cómo ha ido evolucionando la estacionalidad de las lluvias, ¿no? Antes decíamos, en España suele llover en primavera, en otoño, luego en el invierno en algunas zonas, el verano normalmente es seco. Bueno, pues las lluvias de primavera, que son fundamentales, ¿no?, para acumular, para, digamos, garantizar abastecimientos en verano, que sabemos que en nuestro país crecen por agricultura y por turismo, están disminuyendo. Es la columnita azul que ven al fondo del todo, el porcentaje de las lluvias de primavera está disminuyendo, ¿no? ¿Y qué hacemos en este contexto? Bueno, pues los modelos nos están hablando que España en su conjunto va a disponer de menos cantidad de agua, ¿no? Es verdad que decir esto, esta generalización, no es hacer, digamos, honor a la verdad, ¿no? Habrá zonas de España donde, bueno, de momento no lo noten, o en las próximas décadas tampoco, pero hay zonas de España que ya lo estamos notando, ¿no? Especialmente el Mediterráneo, que es, como se llama, un hotspot de cambio climático a nivel mundial, ¿no? Y tenemos que cambiar un poco el chip de la planificación del agua en nuestro país, ¿eh? Nuestro país siempre ha apostado por una planificación basada en la oferta, ¿no? Siempre que planto un cultivo, construyo casas, tal, pues intento llevar el agua, ¿no? Hay un aporte continuado, ¿no? Esa filosofía de planificación hay que cambiarla, ¿eh? Ahora tendremos que trabajar con lo que tenemos, gestionarlo muy bien, ser muy eficientes y puntualmente, si para garantizar alguna seguridad hídrica, agrícola o urbana, pues podremos aportar otros recursos, ¿eh? Yo ahí les sintetizo ya para ir terminando lo que pienso que debe ser la planificación del agua en nuestro país, ¿eh? Primero, una planificación menos dependiente de la lluvia, porque las lluvias cada vez son más irregulares y en algunas zonas de España ya se está notando un descenso. Hay que incorporarse a los principios de la economía circular. El agua que usamos en casa puede servir convenientemente tratada para regar campos de golf, parques y jardines, baldear las calles de la ciudad, para regar cultivos, ¿eh? Hay que diseñar sistemas multifuente, ¿eh? ¿Dónde han aparecido los problemas de abastecimiento de agua con eso de las enseñanzas de la sequía? Realmente
no hemos aprendido mucho de la sequía de los 80, de la de los 90. En algunos territorios siguen quedándose sin agua las mismas poblaciones. En verano se quedan sin agua. ¿Por qué? Porque dependen de una fuente, dependen de un río que no tiene tanto caudal o dependen de un pozo que ha bajado sus niveles o en algunos casos se ha secado por falta de lluvias, ¿no? Entonces hay que ir implementando sistemas multifuente que ahora tenemos la posibilidad, las herramientas técnicas para poder hacerlo, ¿no? La gran clave de la planificación del agua en nuestro país van a ser las aguas residuales depuradas, ¿eh? En mi opinión, la gran apuesta que tiene que hacer España es por reutilizar al máximo posible, ¿eh? Al 100% si fuera posible, que nunca es posible. Pero miren, hay un dato muy significativo. En España consumimos 4.000 hectómetros cúbicos en las ciudades, aproximadamente, ¿no? De ellos se depuran unos 3.600, 3.700, ¿eh? No hemos llegado al 100% de la depuración en algunos casos. Solamente reutilizamos 450, 500, un 10%. ¿Eh? Ahí tenemos un potencial que nos va a obligar a invertir en mejorar los sistemas de depuración, por supuesto. El agua que suministremos, especialmente al campo, tiene que estar en las mejores condiciones de calidad posible, pero es la gran apuesta que tiene que hacer España. Puntualmente, allá donde no puedan llegar esto y estemos próximos a una línea de costa, podremos usar la desalación. De hecho, ya se está usando. La desalación se ha convertido en una fuente en muchas ciudades del Mediterráneo sur, por así decirlo. Desde la provincia de Alicante hacia el sur se ha convertido en una fuente que cada vez está cobrando más importancia para el abastecimiento urbano. En definitiva, tendremos también que aplicar sistemas de compensación hídrica. Ese esquema de que el campo, la montaña, era la zona de captación de agua para la ciudad, ahora ya podemos revertirlo. La ciudad se convierte en un foco productor de agua para el campo próximo. ¿Por qué? Porque la dotación de agua principal que tiene que estar suministrada, digamos, obligatoriamente en primer lugar, es la ciudad, es el abastecimiento. Con esas aguas yo las mando a una depuradora, las trato con el mayor nivel de calidad posible y la suministro al campo. Se produce una circularidad. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad. En España nos cuesta mucho, ¿no? Porque llevamos muchas décadas, por no decir un par de siglos, trabajando con una planificación basada en la oferta. Miren ustedes cómo está la depuración. Solamente el 10% del agua que tratamos se está reutilizando para diferentes usos agrícolas o urbano-turísticos. Y miren ustedes cómo va la desalación. España es líder europeo en desalación. Hay desalación para abastecimiento urbano, hay otra desalación para abastecimiento del campo, para uso agrario, de pequeñas plantas. Pero esto es un recurso, como digo yo últimamente, que ha venido para quedarse. En el contexto climático que estamos, con precipitaciones cada vez más irregulares, ha venido para quedarse, ¿no? Hay que conseguir una mayor eficiencia del agua en agricultura. Tenemos que saber lo que consumimos en el campo y en la ciudad. Podemos decir, en la ciudad más o menos sabemos lo que consumimos. Antes les he dado una cifra, 4.000 y pico hectómetros cúbicos al año. Realmente en el campo no lo sabemos. Es una estimación porque no hay muchos contadores a pie de parcela. Esto es una cuestión que España también debe plantearse para los próximos años. Tendremos que adaptar los cultivos a los recursos existentes y tendremos que hacer una reutilización de aguas depuradas. Mire, y en las ciudades, antes nos lo comentaba el diputado, hay datos que nos sorprenden, ¿no? de pérdidas de agua en red. Significa que hay muy poca eficiencia en la red de distribución. En España se pierden anualmente 600 hectómetros cúbicos en las redes de agua potable. Con eso podríamos abastecer muchos campos, muchas grandes ciudades españolas, ¿no? Es decir, que de cada 100 hectómetros que yo meto en la red, pierdo 60. Este dato tendríamos que revisarlo. Es una cuestión bastante
bastante dura, ¿no?, para ser un país con un nivel de gestión del agua, del primer mundo y tal, y que en algunas ciudades, por el contrario, funciona muy bien, ¿eh? Yo siempre pongo el caso porque vengo de allí y lo tengo que decir, ¿no? Benidorm ha conseguido una eficiencia en la red del 95%. Solamente pierde 5 litros de 100 que inyecta, ¿vale? Es un ejemplo a seguir en el sentido de que hay que invertir en la mejora de las redes, en la eficiencia, en evitar pérdidas en red. Y bueno, con esto ya termino, ¿eh? Yo personalmente pienso que los trasvases han dejado de ser una gran solución para la planificación o la gestión, sobre todo, del agua en nuestro país, porque las lluvias cada vez son más irregulares, ¿eh? No podemos invertir haciendo grandes canales si sabemos que de cada 10 años va a haber 6 en los que no vamos a tener suficiente caudal para poder trasvasar, ¿eh? Como antes sí que se pensaba. Se planteaban trasvases en otro contexto climático más favorable, de más lluvias, pero ahora eso está perdiendo bastante sentido, ¿no? ¿Van a poder funcionar los trasvases que hay? Pues de momento van a poder seguir funcionando hasta que el clima diga hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Por eso tenemos que tener ideadas soluciones B, que pasan, como les he dicho, por la depuración, por la incorporación de aguas pluviales, sobre todo al ciclo urbano, y por la desalación en aquellos casos próximos a la ciudad, que no tenga un gasto energético, que no resulte muy contaminante para el medio, pero va a ser necesario, como de hecho ya se está abasteciendo, ¿no? Y luego siempre hablo últimamente de la compensación entre el campo y la ciudad, ¿eh? Es verdad que el campo necesita recursos, ¿eh? Y desde la ciudad, a través de sistemas, podemos decir, de tarificación, de impuestos, podríamos decir, ya veremos cómo podemos ayudar a financiar el gasto que pueda tener el campo en materia de agua, ¿no? Bueno, por ahí pueden ir algunas de las soluciones de la planificación del agua en un contexto de cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Nuria, no sé si quiere intervenir de ahí o de aquí. Sí, perfecto. Gracias, José María. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo también por invitarnos y bueno, y enhorabuena a los premiados. Tengo muchas ganas, he visto un poco lo que hacéis, espero que os parezca bien que os tutee lo que habéis hecho y la verdad es que son proyectos fantásticos, ¿no? Como habéis dicho, el tema como han dicho ya los ponentes, el tema del cambio climático es un problema global, pero la solución, los impactos son locales y regionales y muchas de las soluciones también, ¿no? Yo creo que vosotros hacéis cosas en esa línea que yo creo que son interesantes y qué bien que luego se le dé más difusión a través de tu programa y otras. Así es que primero, enhorabuena. Bueno, yo voy a hablar un poquito, me voy a centrar en el tema del agua, en concreto, ¿no? Y lo divido en dos, ¿no? Retos y posibles soluciones. En 10 minutos, pinceladas, ¿no? Yo creo que los retos, hemos oído ya mucho, ¿no?, sobre los impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico, ¿no? Y sabemos en la zona, por ejemplo, en el Mediterráneo, en muchas de las zonas más donde la vulnerabilidad al cambio climático en materia de agua es mayor. Es el mapa de arriba, está del plan de Adapta Málaga, que ha hecho Málaga Vive recientemente, nos dijeron, lo han aprobado en 2023, ¿no?, donde tiene una altísima vulnerabilidad en el sector agua al cambio climático. En las previsiones, los modelos, las predicciones que ha hecho el Centro de Estudios Hidrográficos, transformando los modelos climáticos en el impacto en el agua, porque las proyecciones climáticas que hemos estado oyendo lo que van a resultar es en una mayor evapotranspiración, unas menores aportaciones, o sea, menos agua disponible que utilizamos en ríos, arroyos y una menor recarga de acuíferos que son claves porque son nuestra reserva estratégica de agua para utilizar. O sea, vamos a tener menos agua, pero menos agua que estamos hablando que las estimaciones pueden llegar a ser de un 20% menos o incluso en algunos casos incluso un 25% menos en el ámbito mediterráneo, ¿no? O sea, estamos hablando de reducciones y partiendo de una situación donde ya estamos con un altísimo estrés hídrico. Estrés hídrico es la relación entre los recursos disponibles de agua y los usos que tenemos. En la parte de abajo del gráfico de la diapositiva veis hay un indicador que se utiliza a escala internacional, el Water Exploitation Index, que es el índice de explotación del agua, que dice que si tú estás en niveles de utilización del agua por encima del 40%, estás en niveles de estrés hídrico muy elevada, ¿no? Bueno, pues Málaga, por ejemplo,
está dentro de la demarcación de las cuencas mediterráneas andaluzas, ¿vale? La gestión del agua en España se divide por demarcaciones hidrográficas que son gestionadas por distintos organismos o instituciones. Las cuencas mediterráneas andaluzas, donde estamos, como son unas cuencas internas andaluzas, son competencia, su planificación y gestión de la Junta de Andalucía. Bueno, pues estamos hablando que las cuencas mediterráneas andaluzas tienen como media durante el año un índice de estrés hídrico de alrededor de un 26%. Que sería pues, un estrés hídrico importante, ¿no? Un 26-30%, acercándonos a severo. Pero es que realmente, antes Jorge hablaba de las medias y decía cómo tenemos que empezar a planificar de otra manera. En el contexto de cambio climático, en la gestión del agua, no podemos ya hablar de medias. Las medias no nos dicen nada. Si estamos hablando en la media de la cuenca mediterránea andaluza, eso no nos indica gran cosa. La media del año tampoco, porque si ves en la tablita, lo he puesto en grande, ¿no? La CMA es la cuenca mediterránea andaluza en el mes de agosto, claro, con el flujo turístico, donde además tenemos menos agua, el índice de estrés hídrico es de 325%. O sea, estamos utilizando muchísimo más del agua que tenemos disponibles. Pero es que eso no es solo aquí o en las cuencas mediterráneas, es que la mayoría de las demarcaciones hidrográficas españolas del centro al sur tienen una situación de por simplificar, sobreexplotación. Cada demarcación lo dice de una manera, lo llama de una manera diferente, ¿no? Unos le llaman brecha hídrica en el Guadalquivir, otros lo llaman déficit estructural en el Segura, en el Júcar, no sé cómo lo llamáis, pero también hay una sobreexplotación de un porcentaje muy importante. O sea, ya estamos utilizando más recursos de los que tenemos sistemáticamente en situación de normalidad. Esa situación se agrava en situaciones de sequía y, por supuesto, en escenarios de cambio climático la situación se agrava aún más, ¿no? Por eso yo hablo que los retos es, por un lado, los impactos del cambio climático, es decir, lo que llueve, como dice Jorge, ¿no? Pero también existe una escasez socialmente construida. Es decir, socialmente construida por dos motivos. Primero, porque estamos utilizando más de lo que tenemos sistemáticamente como media en situación de normalidad, y es que además lo que tenemos lo estamos deteriorando, porque estamos deteriorando los ecosistemas acuáticos que son realmente nuestras fábricas naturales de agua, ¿no? Que son los que nos proporcionan el agua, y si están en mala salud, si no funcionan adecuadamente, no nos dan el agua que necesitamos, ni en cantidad ni en calidad. Los estamos contaminando, los estamos deteriorando, los estamos alterando, los estamos agotando, ¿no? Algunos ejemplos. Bueno, y luego las últimas fotos es porque yo creo una cosa, yo creo que la provincia de Málaga es paradigmática en las crisis del agua en general, los conflictos del agua en general, ¿no? Hay una zona rural más húmeda donde llueve más, hay una zona de costa más próspera económicamente donde llueve menos, ¿no? Y hay una presión permanente, el desarrollo de la costa genera una presión permanente en las zonas rurales, ¿no? Para abastecerle de recursos, para digamos que absorban las zonas más intensamente utilizadas del litoral, ¿no? Entonces, bueno, pues los dos usos importantes, ¿no? Usos turísticos, que además se concentran en el tiempo y en el espacio, y uso agrícola, que también es un tema, como todos sabéis, en la provincia de Málaga. Otra cosa que las cuencas mediterráneas son un poco diferentes. En todo el sur, generalmente, el 80-85% del agua en las demarcaciones se utiliza para regadío. En las cuencas mediterráneas andaluzas, dada la importancia del turismo, eso se reduce a un 65%, aún así es mucho, ¿no? Y un 28% de abastecimiento. Me llamó la atención un 3% campos de golf. Eso yo nunca lo había visto diferenciado, pero también demuestra el modelo de desarrollo urbanístico que es altamente consumidor en recursos, recurso agua, recurso territorio, recurso medio ambiente, ¿no? Los dos mapas de la izquierda es lo que la Junta de Andalucía, competente en la gestión de la cuenca mediterránea andaluza, dice. Eso son la salud de los ecosistemas acuáticos de los que hablaba, ¿no? Y lo que dice es el 40% de los ríos en las cuencas mediterráneas andaluzas y el 43% de los acuíferos, nuestro recurso estratégico en situaciones de sequía, está en mal estado, porque están sobreexplotados, porque están contaminados, etcétera. Por lo cual, como digo, usamos más de lo que tenemos, vamos a tener menos de lo que ahora tenemos, y además lo que tenemos lo estamos contaminando, estropeando, sobreexplotando, ¿no? Lo cual, si nuestros ríos, nuestros acuíferos no funcionan bien, no nos podrán proporcionar el agua que necesitamos. Muchos problemas en tema de abastecimiento en los pueblos en verano, sobre todo en las zonas rurales en toda España, eso no es solo un problema aquí en esta zona, sí porque, pues como decía Jorge, ¿no? Los pozos de los que dependen no son suficientemente robustos o no tienen un sistema robusto, o tienen pérdidas muy elevadas, pero muchas veces pierden el abastecimiento por problemas de contaminación.
por contaminación por nitratos de origen agrario, por contaminación por residuos ganaderos, por distintos tipos de contaminación que hacen que las fuentes tradicionales se pierdan. ¿En qué resulta esta situación? Digamos, el reto que es resultante de los anteriores son los conflictos sociales en torno al agua. Yo creo que en Málaga he puesto un par de ejemplos, ¿no? Porque históricamente la Fundación Nueva Cultura del Agua lo ha dado seguimiento a lo largo de los años. Hay una iniciativa que surge de la Universidad de Sevilla, que es un mapa colaborativo, ¿no? Es una ciencia ciudadana de los conflictos del agua en Andalucía. Os recomiendo que lo miréis porque es interesante, es una pequeña descripción. En la provincia de Málaga hay varios, ¿no? Algunos históricos, ¿no? Como el conflicto del Río Grande, que sigue vivo, ¿no? Como el conflicto de los merinos en Ronda, ¿no? Que yo creo que eso ya se ha dejado, pero de nuevo es una presión desde las zonas más prósperas, por decirlo de alguna manera, en el ámbito rural, porque cuando tú tienes un modelo, digamos, de desarrollo muy alto, con alta construcción de recursos, al final tú generas la presión, la sacas para afuera, ¿no? Y esto resulta pues en conflictos sociales, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, hay miles y seguro que Rafa va a decir muchos más, por lo cual solo voy a apuntar algunas, ¿no? Yo creo que para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, pero sobre todo para gestionar la escasez, para gestionar a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Lo que nos enfrentamos ahora en situaciones de sequía, pero también en escenarios de cambio climático, ¿no? Lo primero es proteger y restaurar los ecosistemas acuáticos, como digo, las fábricas naturales de agua. Hay el primer presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que ahora es el relator de las Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, ¿no? Uno de sus informes que ha sacado, ¿no? Cómo garantizar el abastecimiento en todo el mundo. Una de sus primeras cosas que él siempre dice, ¿no? Hay que hacer las paces con los ecosistemas acuáticos. Tenemos que realmente creernos que dependemos de ellos y que por lo tanto tenemos que dejar de presionarlos, tenemos que restaurarlos, tenemos que no deteriorarlos más de lo que ya están, ¿no? Tenemos que, Jorge decía, los nuevos recursos, que sí, que es cierto, y pues el tema de la reutilización, por ejemplo, efectivamente es importante la circularidad, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Dónde reutilizamos? Porque si tú estás reutilizando en una zona de costa las aguas residuales urbanas depuradas, ¿no? Como aquí tendría todo el sentido hacer, está bien, ese es un recurso nuevo, pero si tú estás reutilizando en una zona interior, en Madrid, en Ciudad Real, en Toledo, eso no es un recurso nuevo, porque en ríos como los nuestros, donde ya estamos utilizando la totalidad de los recursos y más de la totalidad de los recursos, las aguas residuales urbanas fluyen por el río y son reutilizadas naturalmente aguas abajo por otras zonas regables, por otras son los caudales ecológicos y son también el abastecimiento de otros usos aguas abajo. Entonces no es un recurso nuevo en interior, sí en zonas de costa, no en interior. Entonces los nuevos recursos, los recursos alternativos están bien, tenemos que ir por ahí y son imprescindibles, ¿no? Como digo, de nuevo, sobre todo en zonas de costa, pero tenemos que reducir los usos. Tenemos que reducir los usos. No hay agua, el lema que siempre era en Murcia durante muchos años, ¿no? Era agua para todos, agua para todos. Estaba en todos los balcones, mi familia es murciana y siempre estaba en todos los balcones de los ayuntamientos, de las casas, ¿no? Pues mi lema ahora es, no hay agua ni para todos ni para todo. Ya no lo hay. Tenemos que garantizar el uso de abastecimiento prioritario, derecho humano y esencial para la vida. Pero en los usos económicos del agua es que no tenemos y vamos a tener menos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a repartir la escasez, no la abundancia, la escasez, ¿no? Y desde la Fundación estamos empezando a promover desde un ámbito que se llama la Mesa Social del Agua de Andalucía, donde hay grupos agrarios, está COAG, está UPA, hay grupos ecologistas, está BBF, está SEO, está la Fundación, hay grupos de consumidores y usuarios, están operadores públicos de abastecimiento y saneamiento y ellos están hablando todo el rato del reparto social del agua. Igual que hemos tenido que hacer grandes transformaciones en sectores económicos, ¿por qué? Porque han cambiado las circunstancias, ¿no? Se hizo con la minería, se hizo con los astilleros, se han hecho con distintos sectores. En el mundo del agrícola, en el mundo del agua, tenemos que hacer esa misma reconversión y tenemos que empezar a hablar como sociedad quién va a ganar y quién va a perder en este reparto y cómo garantizamos que el tipo de agricultura, el tipo de mundo rural que queremos y que necesitamos, podemos garantizar que puede sobrevivir, ¿no? Eso me parece clave. Tenemos que planificar la gestión de los riesgos de sequía e inundaciones, ¿no? Ahí no me da tiempo a entrar, quizá después.
agrícolas, ¿no? Y tenemos que trabajar todo esto con participación y diálogo social, ¿no? O sea, esas movilizaciones del mundo agrario, esas frustraciones que tanto Jacob como Jorge han mencionado, son muy reales, ¿no? Existe realmente, y no podemos seguir fomentando este enfrentamiento, ¿no? Entre lo rural, entre lo urbano, entre el conservacionismo y la agricultura. Estamos todos en la misma casa común y entonces esos espacios de diálogo, de colaboración y tal, para ver cómo hacemos esta transición hídrica justa son fundamentales. Y solo quería, bueno, no voy a hablar mucho más porque no quiero llevar tiempo, ¿no? Distintas soluciones. Una de las cosas que sí es importante es que yo creo que cuando, Jacob lo ha dicho mucho, ¿no? Estamos pensando en las ciudades mal, ¿no? Entonces yo creo que hay modelos de desarrollo de ciudades que seguimos, estoy de acuerdo con lo de Madrid, también soy de allí, pero es que en la mayoría de los sitios no se ve, ¿no? Los desarrollos urbanísticos tienen que tener en cuenta esto, tenemos que crear espacios verdes que permitan un ciclo natural del agua dentro de la ciudad en la medida de lo posible, que además permite esos refugios climáticos, etcétera. Pero bueno, eso podemos entrar después. Pero sí quería mencionar en esto, porque pregunté a amigos malagueños, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos del agua ahora en Málaga, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Y me hablaban, bueno, pues un enorme empuje ahora urbanístico de desarrollo turístico en los últimos 2 años, y de hecho he visto varios informes en internet los últimos 2 días en esa línea, ¿no? Que hay un fuerte desarrollo urbanístico que de nuevo presionará más desde el punto de vista del agua y de otros recursos también, ¿no? Y uno de los temas que me han mencionado, y lo saco aquí porque es importante y tiene que ver con esta idea de proteger los ecosistemas acuáticos, de trabajar con la naturaleza para gestionar los riesgos climáticos, es una de las cosas que por lo visto están pasando en Málaga muchísimo, ¿no? Que son las enormes limpiezas, la idea de que para gestionar el riesgo de inundación la mejor manera es hacer estas limpias de ríos, ¿no? Eso ocurre en Málaga y en toda España, no solo aquí, ¿no? Y ahora desde el ámbito científico, por supuesto, ¿no? Pero también ahora desde la Comisión Europea se está empujando mucho, ¿no? Y hay iniciativas en España interesantísimas como el proyecto Ebro Resilience en toda la cuenca del Ebro, que para gestionar las inundaciones hay que devolver el espacio al río, hay que devolver el territorio fluvial, hay que permear, hay que hacer que el territorio se esponje más, ¿no? Hay que proteger el bosque de ribera, no limpiarlo, porque el bosque de ribera natural precisamente evita las fuertes crecidas, ralentiza el flujo del agua, etcétera, ¿no? Y bueno, eran algunas fotos, imágenes que me habían pasado de Málaga que me parecía interesante. Y ya el último, ¿no? Que me he pasado una imagen, lo pongo, ¿no? Que por lo visto una iniciativa que está viendo aquí también es crear charcas para anfibios, para lo cual destrozan absolutamente el ecosistema natural del río para crear unas charcas artificiales para unos anfibios que no lo necesitan, porque si tú dejas el río Genal maravilloso que conozco, ¿no? En su estado natural, pues los anfibios que tengan que estar ahí estarán donde tengan que estar, ¿no? Pero con estos son 2 ejemplos casi anecdóticos, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que pensar, ¿no? en este escenario de incertidumbre, de riesgo al que nos enfrentamos, tenemos que realmente pensar cómo actuamos y cómo nos relacionamos con el medio, ¿no? Y en la medida de lo posible favorecer los procesos naturales y artificializar lo menos posible nuestro entorno, ¿no? Y en la medida de lo posible traer la naturaleza a la ciudad, ¿no? Al entorno urbano, en lugar de llevar la ciudad a todas partes. Ya con esto dejo. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Estamos completamente fuera de tiempo, algo inevitable cuando se trae a ponentes que tienen cosas que decir. Mucho, ¿no? Esto ocurre siempre. Lo malo es que le trasladamos la presión a Rafael por ser el último, que además es su santo, con lo cual le hacemos una faena doble. Entonces le voy a pedir, por favor, que haga un esfuerzo de síntesis, y lo que sí, no podremos entrar luego en mucho debate, pero sí dejar un mínimo espacio para que haya alguna pregunta del público. Rafael, por favor. Bueno, muchas gracias lo primero, porque es un privilegio para mí el darnos este espacio en este evento y también compartir mesa con personas a las que admiro y sigo desde hace mucho tiempo y de las que he aprendido mucho. Hoy mismo he aprendido mucho. Jacob, me has hecho un gran favor porque he decidido cambiar mi presentación para no dar todos esos datos fatalistas que normalmente las ONGs ambientales pues tratamos de poner encima de la mesa. Creo que ha sido una manera muy didáctica de enseñarlos lo que estamos padeciendo y en lo que nos estamos metiendo con esta incertidumbre climática. Entonces, quiero dejar 3 mensajes, solo 3 mensajes, y así hago también el favor a la organización de ir más rápido. El primer mensaje es que la pérdida de biodiversidad y de hábitat y de especies nos está haciendo un flaco favor para nuestra capacidad de adaptarnos, para nuestra capacidad de afrontar el reto que tenemos por delante.
Y el reto que tenemos por delante, Jorge nos lo adelantabas, es incertidumbre. No sabemos exactamente qué va a ser. Tenemos certezas o tenemos indicios que la ciencia tiene muy claro, pero no tenemos nada que esté determinado. Nuestro futuro todavía no está escrito. Sí sabemos que vamos o transitamos hacia un clima mucho más extremo. Y en realidad, para el agua eso se traduce en que tenemos que dejar de pensar, como nos decías, Nuria, tenemos que dejar de pensar en medias, tenemos que dejar de pensar en volumen de agua y tenemos que empezar a pensar a cómo repartimos el agua. El segundo mensaje que quiero dejar es que tenemos que hacer una transición hídrica eficaz para garantizar el agua a todas las personas, pero también para la naturaleza. Precisamente porque recuperar nuestras fuentes, nuestros ríos, nuestros humedales, nuestros acuíferos, es la mejor garantía que tenemos para empezar a vivir en un mundo mucho menos habitable. Jacob nos daba idea de cómo son estas condiciones ahora, pero también tenemos que ser muy conscientes de que hemos vivido, la especie humana, en una época climática enormemente favorable y que lo que vivimos ahora es una anomalía en nuestro planeta. Y hacia donde vamos realmente es un lugar incierto, pero puede ser un lugar mucho menos habitable, con lo cual convivir en armonía con la naturaleza es nuestra mejor elección como especie. Y hablamos de problemas locales, porque el agua muchas veces se traduce en qué ocurre, ¿no?, en mi entorno, qué ocurre con el agua de la que yo dependo, qué ocurre con la producción de alimentos. Y en esa transición eficaz que queremos hacer, también tiene que ser una transición justa con todas las personas para que podamos realmente afrontar los cambios que van a ser relevantes y que, hay que reconocerlo, van a ser dolorosos en algunas cuestiones, porque nos hemos acostumbrado a vivir en esa situación ficticia, si me lo permitís, en la que no podemos seguir sobrepasando los límites del planeta. La ciencia nos indica que hay una serie de procesos en los que no podemos, permitirme que sea un poco coloquial, jugar a ver qué pasa. No podemos modificar los ciclos hídricos, no podemos modificar los ciclos que alimentan nuestros suelos para producir alimentos, no podemos perder esa biodiversidad de la que dependemos directamente, pero es que tampoco podemos seguir calentando el planeta infinitamente, porque todo lo que estamos viendo apunta a que va a ser mucho más difícil cada vez que damos ese pasito, ¿no?, ese sobrepasar el punto de inflexión, va a ser mucho más difícil de gestionar. Con lo cual, estamos en tiempo de descuento para tomar las soluciones. Y en ese sentido, en esa transición, nosotros desde WWF, que es una organización que defiende el desarrollo en armonía con la naturaleza, lo que pretendemos es que nuestros sistemas sean más resistentes a estos cambios, a esta incertidumbre. Y ahí Jorge nos apuntaba que necesitamos tener más flexibilidad. Tenemos que dejar de depender de la lluvia, porque en realidad está en la gestión donde podemos actuar. No sabemos cuándo va a llover, no sabemos cuánto va a ser de difícil de afrontar esa sequía meteorológica, pero sí sabemos y tenemos capacidad, herramienta y tecnologías, y me atrevo a decir conocimiento, yo soy optimista en lo que hemos aprendido de antes, en afrontar la escasez que nos hablaba Nuria, ¿no?, este desequilibrio entre lo que usamos y de lo que disponemos, entre la oferta que ponemos encima de la mesa y lo que después consumimos. Tenemos que ser capaces de hacernos el favor a nosotros mismos, como decía, de recuperar ese espacio de la naturaleza, porque reconectar con la naturaleza es lo que mejor nos ha funcionado para llegar hasta donde estamos, pero también para afrontar ese futuro incierto. Si seguimos de espaldas a la naturaleza, vamos hacia un mundo mucho más urbano, mucho más, si me lo permitís, no tengo nada en contra del hormigón, pero mucho más gris. Y necesitamos volver hacia un mundo en el que convivamos con todo lo que nos rodea, porque esa es la realidad. No podemos seguir pensando que hay agua para todo y para todas, porque no hay agua para tanto. Vivimos en una sobreexplotación estructural y además estamos cada vez apurando un poquito más nuestro vaso de agua, estamos vaciándolo. Y no sabemos, desafortunadamente, esa es la incertidumbre que tenemos, si lo vamos a poder llenar
esperando a que llueva. Y me gustaría cerrar porque me ha llamado mucho la atención la intervención de los compañeros que hacían música con elementos que en principio nos sorprendería a todos que se puede hacer algo así, tan bonito, tan divertido y tan ingenioso. Y yo quiero cerrar aquí mi intervención con una petición. Pongamos el ingenio humano, que es una herramienta maravillosa que nos ha llevado hasta aquí, para vivir en armonía con la naturaleza, con las especies, con los hábitats. Porque si seguimos forzando nuestra casa común, ¿no? que me ha gustado mucho esa expresión que has utilizado, ese planeta que es de todos, pues estaremos agotando nuestras posibilidades y desde luego nos estaremos haciendo un flaco favor como especie. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por hacer además el esfuerzo de síntesis que te pedía, ¿no? Bueno, yo creo que han sido, como decía, intervenciones con la suficiente profundidad y variedad, aunque hay una serie de ejes comunes en los que todos coincidimos, y no está mal que se hayan repetido. Como decía aquel, a veces hay que luchar por lo que es obvio, pero hay que repetirlo para que se nos entre en la cabeza, ¿no? Podemos pasar entonces a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta por ahí que ya está en una de las fichas que se han repartido. ¿No hay ninguna cuestión para nuestros invitados? Porque si no, pregunto yo. Rápidamente, ¿no? Sí, por ahí están recogiendo algunas. Están terminando de escribir, supongo. Y sí, recordarles que bueno, nuestros invitados se quedan con nosotros. Entonces, aunque hayamos tenido que comprimir un poco por cuestiones de horario, y al margen de las preguntas que van a trasladar ahora, después podemos charlar de forma mucho más distendida cuando acabe este acto más formal, ahí en la entrada del encuentro, plantearles cualquier cuestión o entrar en diálogo con ellos. Gracias. Bueno, pues tenemos dos preguntas. No están dirigidas a nadie en concreto. Podéis elegir quién la contesta o intervenir, eso sí, muy brevemente, cada uno de vosotros. Una de ellas dice: ¿creéis que se está haciendo una buena labor de divulgación científica al público en general? A ver, yo creo que sí. Llevamos poco tiempo, ¿no? España en esto siempre ha ido un poco a remolque de lo que se ha hecho en otros países, especialmente del centro norte de Europa, pero empieza a haber muy buena comunicación en medios. Tenemos un ejemplo en Jacob, y incluso en blogs, en las redes sociales bien utilizadas, que están informando bien sobre lo que pasa con el medio ambiente en su conjunto o el tema del cambio climático en particular, ¿no? A mí me preocupa más la educación de todo esto. Yo creo que vamos bastante más retrasados en trasladar esto a las aulas, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos una ley de cambio climático que intenta potenciar esto, se han reformado las leyes educativas para integrar estas cuestiones, pero vamos un poco con lentitud en la incorporación de esto a los programas educativos, ¿no? Esto se tiene que convertir en una materia más de otras materias que estamos más habituados, de matemáticas, de idiomas, de química, de biología y tal, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y es sembrar la semilla para el futuro. Hay una segunda cuestión que a mí me parece muy interesante, porque es de esas circunstancias ocultas, ¿no?, que muchas personas no conocen y que sin embargo tienen una gran trascendencia. Alguien pregunta: estamos ante una nueva época, el uso de la inteligencia artificial y los centros de datos necesitan agua. ¿Dónde están los impactos hídricos de esta nueva tecnología? ¿Hay estudios? ¿Qué va a ocurrir en este nuevo escenario? Bueno, no hay muchos datos oficiales porque es una tecnología incipiente y desafortunadamente pues tengo que decir que la gestión del agua en España es más reactiva que proactiva. No estamos preparándonos para la llegada de estos centros, sino que cuando estos centros están pidiendo el agua nos esforzamos en cómo repartirla. Son grandes consumidores de agua, es verdad, pero creo que la decisión va mucho más allá de si un centro
en una situación local o en un entorno más, en un contexto regional, es un competidor importante. La realidad es que tenemos que empezar a planificar, como nos decía Jorge, cómo vamos a repartir ese agua y cómo vamos a repartir la escasez. Y tenemos que ser muy conscientes que el valor del uso del agua hasta ahora se ha obviado y se ha hecho cero, entonces se repartía todo el agua para todo. Y ahora va a haber una dificultad enorme en decidir qué uso es prioritario frente a otro. Entonces creo que la reflexión va más allá de cuánto se consume, sino de a qué queremos apostar. Y ahí necesitamos un esfuerzo como sociedad diferente. Muy bien, pues muchas gracias Rafael, Nuria y Jorge por acompañarnos en esta 9ª edición de Málaga Viva. Insisto, se quedan con nosotros. Si hay alguna cuestión o algo que queráis comentar con ellos, después tendremos oportunidad de charlar. Gracias.